Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos da el Señor. Quien te saluda es tu hermano en Cristo, el pastor Isaac Ruiz, pastor por la gracia del Señor en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela. Y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de tu programa de interpretación bíblica, El Texto Sin Pretexto. Un programa donde analizamos los pasajes de la Escritura y las preguntas que los oyentes nos hacen desde el contexto bíblico. Así que te damos la bienvenida y Dios te bendiga, Daluán, en este maravilloso día. Amén, bendiciones, Isaac, bendiciones a nuestros hermanos en este hermoso día que nos ha regalado el Señor. Y también bendiciones a mi iglesia, a mi pastor, Iglesia de Dios Pentecostal de Aguas Buenas Pueblo, a mi pastor Jorge López Natal y a mi papá que anda por ahí acompañándonos también. Muy bien, así que estamos en este día deseosos, ¿verdad?, de comenzar a compartir con ustedes todas las cositas, las preguntitas que tenemos por ahí de nuestros oyentes, pero queremos rapidito animarles, ¿verdad?, Amén, a nuestros hermanos de que si usted tiene alguna pregunta de la palabra del Señor, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pues mire, no dude en enviarnos su pregunta a nuestro correo electrónico, amén, que es en su contexto 96.9 @gmail.com. Así que ahí nos puede enviar las preguntas y con mucho gusto y mucha responsabilidad vamos a estar trabajando cada una de ellas. Y antes de empezar con la porción de la Escritura, Daluán, ¿tienes algo por ahí? Porque estamos en septiembre, en el mes de la Biblia. Sí, estamos celebrando, ¿verdad?, el reconocimiento de este gran texto, que es un texto vivo, la palabra de nuestro Señor, que es, ¿verdad?, se conoce septiembre como el mes de la Biblia. Y hoy tenemos la versión que tú habías mencionado, de la Biblia del Oso. Muy bien. Amén, que es una de las primeras traducciones al español, al latín, al español, ¿no? Y aunque tiene un poquito difícil de entender porque es español clásico, ¿no?, antiguo, pero es una Biblia muy hermosa, coleccionable y muy bonita. También tiene muchas ilustraciones para ver, es un buen ejemplo para ver cómo la Biblia ha evolucionado, cómo el arte bíblico ha evolucionado y sobre todo para ver, ¿verdad?, una evidencia del esfuerzo que han hecho hicieron tantas personas, tantos sacerdotes, amantes del Señor, para que nosotros podamos tener el texto que tenemos hoy día. Eso es así, ¿verdad? Y queremos resaltar eso que menciona nuestra hermana Daluán, que gracias al Señor, al esfuerzo de hombres, mujeres, de gente de Dios, gente piadosa, que ha dedicado su vida a estudiar los lenguajes originales para nosotros así tener en nuestro vernáculo, en nuestro lenguaje, la palabra del Señor. Así que por eso cada traducción que sale tenemos que darle, ¿verdad?, el respeto que se merece, porque acuérdense que el idioma es cambiante, ¿no? El idioma es cambiante. Escuchaba a una profesora de español hablar y decir, bueno, ya hay palabras que están en desuso. Y eso es lo que sucede, Sí. que por eso es que la Biblia constantemente se traduce a nuevas versiones para mantenerla en un lenguaje actual, ¿verdad? Amén. Así que, y reconocemos el esfuerzo de toda esa gente que se ha dedicado a lo que llamamos la crítica textual, que es básicamente ir a los manuscritos más antiguos y ver, ¿verdad?, ver con mucho cuidado que la expresión que se está traduciendo está cercana, ¿verdad?, o lo más parecido al texto original que fue escrito, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Así que y en unos contextos culturales muy distintos
a los nuestros. Así que en buena hora, ¿verdad? Amén. Para septiembre, el mes de la Biblia, y animamos a todos los hermanos que en sus iglesias hagan actividades que resalten la palabra del Señor. Amén. Y quedamos algo pendiente la semana pasada, estuvimos tocando el Padre Nuestro, ¿verdad? Así que todavía nos quedan por ahí unos versículos para tocar, así que vamos a ver con qué vamos hoy, Daluán. Ok, pues vamos a buscar en Mateo 6, vamos a estar trabajando los versículos del 11 al 13. Muy bien. Amén, vamos a dar lectura al versículo 11, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muy bien. Fíjense que cuando miramos la oración del Padre Nuestro, Jesús comienza primero exaltando, ¿verdad? Glorificando y adorando el nombre del Señor. Y la primera petición que pudiéramos ver en el Padre Nuestro son los asuntos espirituales, ¿verdad? Amén. Que la voluntad de Dios, que la voluntad del reino de los cielos sea ejecutada en la tierra como se realiza en el cielo. Pero entonces ahora en esta oración modelo se incursiona lo que vienen siendo las necesidades físicas o materiales, ¿verdad? Nuestras traducciones dicen el pan nuestro, es una forma de decir nuestro pan cotidiano. Claro, en el contexto en el que se está dando esta oración, no es como el contexto moderno. Nosotros, por ejemplo, vamos al supermercado y pues hacemos provisión para la semana o hacemos la provisión para la quincena, ¿verdad? Dependiendo del estilo de vida. Pero en este contexto donde cada día había que buscar el pan, esto recuerda lo que viene siendo el sostén del pueblo de Dios en el desierto. Dios le enviaba que el maná cada día ellos recibían ese alimento necesario. Quien acumulaba por avaricia de más, pues el maná se le podría, ¿verdad? Entonces Jesús está apelando en un contexto donde la pobreza es lo predominante, pues que Dios va a tener cuidado de nosotros y que ese pan cotidiano, ese alimento necesario para el día de hoy, Dios va a hacer provisión, ¿verdad? Amén. Porque Dios tiene cuidado de los suyos. Por eso, en parte de las expresiones de Jesús, Jesús establece el asunto del afán, ¿verdad? No os afanéis porque habéis de comer, porque habéis de beber o que habéis de vestir, porque vuestro Padre tiene cuidado de nosotros, ya que cuida de elementos como las aves o como los lirios, pues el Señor ha de cuidar de cada uno de nosotros. Amén. Y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy bien. Y en este contexto, ¿verdad? Del verso 12, en la cultura hebrea se veía el pecado, que significa además, ¿verdad?, de errar al blanco, es una de las definiciones, pero el pecado se veía como una deuda. Por eso es que utiliza el término perdona nuestras deudas, porque cada vez que el ser humano cometía una falla ante Dios, era como si tuviese débito, ¿verdad? Voy a usar un término moderno. Tuviese débito. Cuando usted debita de una cuenta, usted está creando deuda. Y así era como el judío veía el pecado. O sea, que cuando pecábamos, pues entonces se veía como una deuda. Pero algo muy interesante, y es que establece, ok, yo pido perdón, pero ese perdón lo recibo porque también yo he aprendido a perdonar a quienes me ofenden. Y aquí entonces Jesús lo que está estableciendo es lo que siempre llamamos esa relación doble que debe existir en el cristiano. O sea, no podemos aspirar a una relación vertical con Dios si no hay una relación horizontal. Es más, yo soy de los que creo y enseño que si yo tengo una buena relación vertical con Dios, esa relación espiritual se debe reflejar en nuestra relación horizontal con nuestros hermanos y con nuestros semejantes. O sea, que sería incongruente, sería contradictorio el que digamos, no, yo tengo una relación espiritual con Dios, yo tengo, como dicen por ahí, yo estoy conectado en un enchufe 220 con el cielo, pero
voy a usar una expresión pueblerina, aquí en Puerto Rico decimos, bueno, a esa persona lo mastico pero no me lo trago. O sea, okay. Y eso se usa, ¿verdad?, para demostrar que las relaciones no están muy claras, sí, con ese individuo. Pues no, eso no debería ser parte de lo que un cristiano que tiene una buena relación con Dios manifiesta en sus relaciones personales. Al contrario, si yo tengo una relación exquisita con el cielo, pues se debe de reflejar en el amor y en el cómo perdonamos a nuestros semejantes, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y ese amor pues también hay que echarlo hacia adelante, ¿verdad? Y demostrarlo, no es decir, exacto, yo amo a mi hermano o a mi prójimo, es que lo demostremos con nuestras acciones. Y evidentemente eso es agradable al Señor. Muy bien. Verso 13. El 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Muy bien, fíjese que la expresión que tenemos en nuestras traducciones dice, y no nos metas en tentación. Cuando hacemos un análisis de las versiones más antiguas, inclusive de los textos griegos de esta porción, una forma, vamos a decirlo, más cercana al original sería, no permitas que yo caiga en la tentación. O sea, o no permitas que yo sucumba ante esa tentación. Hay quienes han dicho, pues mira, es que la palabra tentación también puede ser usada como prueba, pero cuando vemos que tentación está asociada con la otra expresión que dice, mas líbranos del mal, exacto, pues difícilmente podamos vincular la palabra tentación con prueba. Más bien se refiere a esta tentación. En este caso hay versiones antiguas que en vez de mal dicen maligno. O sea, líbranos del maligno, porque claro, el maligno, en este caso Satanás, el diablo, es el padre de toda mentira, y de él proviene toda la maldad. Así que líbranos del mal o líbranos del maligno, porque en origen él es el que propicia todo el mal sobre la tierra. Pues lo que está diciendo es, mira, que yo pueda ser librado, que yo pueda mantenerme firme cuando la tentación llegue a mi vida. Y la Biblia es clara cuando dice que el que es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Y en este mismo espíritu, el apóstol Pablo dice que hay una lucha, hay un debate, ¿verdad? Hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo malo que no quiero hacer. Exacto. Y lo bueno que sí quiero hacer, pues termino no haciéndolo, ¿verdad? Y esas fueron las palabras del apóstol Pablo, un gran heraldo del evangelio que reconoció que en su propio ser tenía esa lucha. Así que en esta oración nos está diciendo, por un lado, provéeme lo cotidiano, por otro lado, perdona mis deudas como yo también perdono, y por el otro lado, ayúdame. Exacto. Ayúdame a no caer, a no ceder a esa tentación. Y esta expresión termina con lo que llamamos una doxología. Cada vez que usted ve la expresión gloria, ¿verdad?, que se le da la gloria al Señor, pues la palabra griega para gloria es doxa, ¿verdad? De ahí es que entonces cuando vemos expresiones como esta, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén, pues eso es lo que se conoce como una doxología. Y así termina esa oración. Luego, ¿verdad?, estaremos tocando unas amonestaciones que hace Jesús con relación a la oración, pero ahí vemos estos elementos muy importantes e interesantes de la oración del Padre Nuestro. Amén. Amén. Importante, y también que demuestra el reconocimiento de la soberanía del Señor y nuestra dependencia, ¿verdad?, de Él en todo momento. Amén. Hacia nosotros y hacia las demás personas. Amén. Así que vamos entonces a entrar a las preguntas. Hay algunas preguntitas por ahí. Hoy. Amén. Porque esto está, mira, hermano, bueno. Así que vamos a comenzar con la número 1, que es Isaías 66,
versículos del 22 al 23, enseñan que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, el día de congregarnos para adorar a Dios será el sábado, séptimo día de la semana. Muy bien, ¿verdad? Vamos a contestar eso, y para ello quiero primero leer lo que dice la porción escritural, para entonces, ¿verdad?, aclarar ese punto sobre si realmente Isaías está enseñando que el día sábado o Shabbat, ¿verdad?, como se conoce en el hebreo, es el día de congregarnos. Bien, mire lo que dice, versículo 22 del capítulo 66. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y del día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Vamos a desglosar esto. Bueno, en primer lugar, este pasaje nos presenta dos cuadros, ¿verdad? El pasaje del capítulo 66, si usted lo lee con calma, va a ver que por un lado nos presenta a los impíos que van a ser juzgados. Dios va a juzgar a los impíos. Todo esto está apelando a lo que va a ser la era mesiánica, la era del milenio. Y por el otro lado, el pueblo de Dios, que vendrá a adorar y postrarse delante de él. Así que eso es lo primero que tenemos que resaltar. Lo otro que se resalta es que en este caso la unidad del pueblo de Dios y la universalidad de este pueblo se manifestarán a través de una adoración audaz o de una adoración radical. O sea, cuando hablamos de esa adoración audaz, estamos hablando de que no va a ser que vamos a adorar 1 hora, 2 horas, me voy para casa. No, es una adoración radical, que es lo que establece el texto. Y lo que nos está diciendo el texto es que la adoración en ese tiempo mesiánico será una adoración continua, ¿ok? Por eso es que nos hace la expresión de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Ahora, para que entendamos un poquito por qué se habla de mes en mes, algunas versiones hablan de luna nueva en luna nueva, pues el calendario hebreo no es como el nuestro calendario es solar, el calendario hebreo es lunar. Entonces los días de luna nueva, que eran ciclos de 28 días, esos días eran también días de reposo, ¿verdad? Acuérdense que no solamente el mundo hebreo tenía el séptimo día, también tenía las festividades como día de reposo, las lunas nuevas como día de reposo, el primer día del séptimo año como día de reposo, porque el calendario se movía de 7 en 7, y en el año del jubileo, que era el año número 50, ese primer día, no importaba si cayera lunes, martes, miércoles, ese primer día de ese año número 50 también era que día de reposo. Así que lo que el texto nos está queriendo decir no es que nos vamos a congregar de sábado en sábado. O sea, en el reino mesiánico, quítese esa mentalidad de que yo voy domingo al culto o sábado al culto, lunes descanso, nos vemos el martes, si es que no estoy muy cansado, miércoles descanso, jueves dependiendo, y pues voy viernes. No, esa mentalidad no va a existir en el reino mesiánico. Lo que nos está diciendo es que, mire, de luna nueva a luna nueva, o sea, desde el primer día de un mes hasta el primer día del próximo mes, y desde un día de reposo hasta el próximo día de reposo, y otros textos en Isaías hablan de fiesta en fiesta. O sea, la adoración será tan continua y repetidamente ante Dios que constantemente, de mes en mes, de día de reposo a día de reposo, será la adoración. O sea, no habrá pausa, no será que adoramos 2 horas y me voy. No, va a haber una adoración constante. Eso es lo que el texto está queriendo demostrarnos. Y claro, se está comparando al pueblo que esté delante del Señor en ese reino mesiánico. Se le está comparando con el pueblo anterior,
que obviamente no adoraba al Señor continuamente. Así que los que estén delante del Señor en ese reino, pues adorarán por siempre y de manera continua, y yo le añado de manera audaz y radical. Amén. Así que eso Amén. Es, yo le llamo a eso, ¿sabes cómo yo le llamo? Cuando yo leo a Isaías el pasaje de los querubines adorando al Señor, yo le llamo a eso el fuego cruzado, porque dice que los querubines se miraban unos a otros y señalaban al que está en el trono y dicen que santo, santo, santo. Y en Apocalipsis me presenta a los 24 ancianos que dice que adoraban al Señor de día y de noche, y que cada rato se quitaban las coronas, o sea que nunca podían ponerse las coronas, porque están adorando constantemente al Señor. Así que eso es lo que se refiere a este pasaje, y no que esté, como dicen nuestros amigos del séptimo día, ¿verdad? Con mucho respeto lo decimos, que específicamente se va a guardar un día. No, allí vamos a adorar 24/7. Amén. Amén. Así que vamos a la próxima pregunta. Amén. ¿A dónde van los infantes cuando mueren? Muy bien. Eso es una pregunta, ¿verdad? Que pertenece a lo que conocemos como el estado intermedio. ¿Qué sucede entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y esa espera por la resurrección. Pues mire, la posibilidad de que los infantes sean salvos se reconoció en tiempos muy antiguos, ¿verdad? Empezando la iglesia del Nuevo Testamento, por mencionar algunos de los patriarcas de la iglesia. Se nos habla de Irineo de Lyon. Irineo de Lyon concluye que los bebés y los niños pues son parte del grupo que Cristo viene a salvar. Amén. O sea, en ese momento de la iglesia no había problema, no decían que se salvan, no se salvan. No, ellos estaban claros que los niños tenían salvación. Pero, ¿qué sucedió? Para que entonces entendamos el porqué de la pregunta. Resulta que tiempo después la iglesia, cuando la iglesia es absorbida por el Estado romano y luego se convierte en iglesia católica, apostólica y romana, pues comienzan a entretejerse ciertas doctrinas, y parte de las doctrinas es que, en primer lugar, la iglesia visible o la iglesia institucional es lo que representa el reino de Dios en la tierra, y debido a esa doctrina se llegó a decir, bueno, pues si usted no acepta a la iglesia institucional, pues usted no puede alcanzar salvación. Eso número uno. Luego se dio origen a la doctrina del bautismo como un sacramento y que era necesario e indispensable para la salvación. Pues entonces la iglesia en ese momento histórico declaró que si usted no era bautizado, usted no se salva. Claro, la pregunta que nos hacemos y lo analizamos a la luz de la Biblia: el ladrón arrepentido, porque no el ladrón es bueno, la gente dice el ladrón bueno, pero el ladrón arrepentido en la cruz, pues Jesús no le dio el brequecito de echarle ni siquiera un chorrito de agua, así que, y Jesús le prometió que desde ese momento estaría con él en el paraíso, así que, ¿verdad? Para dejar las cosas claras. Ahora, el hombre más inteligente de la tierra. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedió? Que esto llegó a ser la posición oficial de la iglesia hasta la era medieval. Pero en el Concilio de Trento, eso se dio allá en el 1545 al 1563, se definió la posición papal y romana en contraposición a la iglesia protestante, que ya había surgido la reforma en ese momento. Y la posición que se establece es que los niños que morían sin bautizarse irían a un lugar, ¿verdad? Y usted que me está escuchando, no se ríe, eso es parte de la teología, pero ellos le llamaron a ese lugar el limbus infantum. O sea, eso es parte de la doctrina romana. O sea, que si el niño moría recién nacido y no se le bautizó, iba para el limbus infantum o limbo de los infantes. Pero si usted era adulto y aceptó al Señor, pero no se bautizó, pues, y usted moría, usted iba entonces al limbus patrum, o el limbo de los padres, ¿verdad? De ahí sale la famosa tradición de las almas que están en penitencia. ¿Verdad? Ese concepto, en mi barrio, ¿sabe cómo le decían a eso a mi abuela? Mi abuela le decía, es un espíritu chocajero.
¿verdad? Así es que le llamaba. Porque según la creencia popular, pues esa alma no llegó al paraíso o no llegó al purgatorio, según la creencia también popular. Pues ese espíritu se quedó rondando por ahí, ¿verdad? Y haciendo maldades a los vivos. Sí. Y de ahí entonces comienza a entretejerse todo este sistema doctrinal. Pero entonces la posición general, ¿verdad?, de las iglesias evangélicas, no solamente la iglesia pentecostal, las iglesias evangélicas en general, es que los niños, bautizados o no, alcanzan salvación. Amén. Porque los niños no han despertado, sobre todo específicamente los recién nacidos, no han despertado a la conciencia del pecado. O sea, ellos no tienen la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y por esa razón, esa es la posición de la iglesia, pero quise explicar esto porque entonces desconocemos el por qué se hace la pregunta, si los niños tienen salvación o no, y es debido a todo este desarrollo teológico que se hizo en la Edad Media. Así que esperamos, ¿verdad?, poder haber aclarado ese punto del hermano oyente que nos envió la pregunta. Pero tenemos que irnos ya a una pausa. Pequeña pausa. Así que, pero rapidito, escríbanos, hermano, escríbanos sus preguntas y sus dudas a la dirección de correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com. Así que no se vaya. Es más, avísele a su hermano, a su amigo, a su tío, a su primo. Déjele saber que el programa El Texto Sin Pretexto ya ha comenzado, para que se conecten a la emisora de Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Y estamos aquí de regreso en tu programa El Texto Sin Pretexto, tu programa de interpretación bíblica, donde analizamos el texto y las preguntas desde el contexto bíblico de la palabra del Señor. Y quien te saluda, el pastor Isaac Ruiz, junto a nuestra hermana Daluán Nieves. Y queremos, antes de seguir, rapidito saludar a algunos hermanos que nos están escribiendo a través de las redes, que están conectados a través del Facebook, en la página de Triunfo 96.9. Y saludamos por aquí a varios de los seguidores fieles, ¿verdad? Tenemos gente fiel que ya semana tras semana se conectan. Tenemos por ahí a Vali Mayra Peyot, ya usted sabe, una de mis fans, una de las más fieles, mi suegra, Milagros, Dios te bendiga. A la hermana Raquel Alma desde Bajuras, a la misionera Celia Galarza, que no está por ahí, Celia, a la directora del Centro de Mispa de Aguadilla, la hermana Elba López. Amén. Doctora Elba López está ahí conectada, al compañero pastor Edwin Alicea Torres también está conectado, y reconocemos también al director de Educación Cristiana Internacional, el reverendo Jesús Santos, que está también ahí conectado. Así que le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que nos están, ¿verdad?, siempre semanalmente viendo. Y como siempre decimos, si usted entiende que este es un programa de edificación, compártalo para que otras personas también sean edificadas con el contenido que estamos compartiendo en este programa. Y creo que, Daluán, vamos a seguir con una pregunta. Sí. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Amén. Seguimos con la número 3. ¿Acepta la Iglesia de Dios Pentecostal MI el término Theotokos para referirse a María como la Madre de Dios? Si separamos la naturaleza divina y humana de Cristo para decir que María es solamente Madre de Jesús, el hombre, y no la unión hipostática, ¿no estaríamos cayendo en la herejía del nestorianismo? Muy bien, bien. Esto es una pregunta que pues vamos a verla, y quiero hacer la aclaración. Voy a tratar de ser lo más claro posible, pero esto es una pregunta que está apelando a lo que conocemos como historia del pensamiento cristiano. Así que vamos a apelar a varias cosas que sucedieron para el siglo IV, cuando se dieron unas controversias, y eso del Teotocos lo vamos a estar explicando a qué es que se refiere, pero me gustaría comenzar con la segunda pregunta primero. Muy bien. Donde se habla de un tal Nestorio, ¿verdad? Porque se habló del nestorianismo. Vamos a ubicarnos en contexto en el siglo IV, ¿verdad? ¿Qué cosas estaban sucediendo? Así que Nestorio fue una figura que trató, como muchos otros,
de tratar de explicar lo que es la encarnación. La encarnación específicamente es una de las cosas que corresponde a los misterios de Dios. Y eso hay que tenerlo claro, o sea, no todo podemos racionalizarlo y explicarlo tan sencillo como que 2 más 2 es 4. O sea, y eso tenemos que entenderlo, que hay muchas cosas que van a escapar de nuestra comprensión, porque ¿cómo podemos explicar a un Dios infinito en una mente finita? Así que, y no se sienta mal por eso. Hay cosas que Dios no las ha revelado, o que las ha revelado de manera parcial. Y en esa revelación parcial, pues lo que no está dicho, no podemos ponernos a hacer inferencias, ¿verdad? Y a tratar de filosofar. Y a veces nos vemos muy tentados a ponernos a filosofar y pensar que aquel dijo, el otro dijo. Así que, pues Nestorio trató específicamente de traer explicación sobre lo que llamamos la comunicación de propiedades, cómo la naturaleza divina de Jesús con la naturaleza humana de Jesús hubo esa comunicación. Por eso es que usa el término en la pregunta de la famosa unión hipostática, ¿verdad? Es esa comunicación que debía existir entre las dos naturalezas. Ahora, esta situación fue una situación que se enlazó con unas cuestiones políticas, ¿verdad? En la época en que esto se dio, ¿cuál fue la situación política? Mire, la ciudad de Constantinopla había sido declarada como segunda ciudad en importancia después de la ciudad de Roma, ¿ok? ¿Qué sucede? Que los diferentes obispos, tanto obispos alejandrinos como los obispos romanos, la noticia les cayó mal. O sea, porque los de Alejandría no quieren ser segundos y los de Roma no quieren que los de Alejandría sean segundos tampoco. O sea, que esto cayó, políticamente hablando, cayó mal en el asunto. En medio de toda esta situación se está dando una controversia cristológica. Mire, las controversias cristológicas fueron tan fuertes que hubo muerte. O sea, no tomemos, ¿verdad? Y por eso es que no me estoy tomando el tiempo con esta pregunta, porque las crisis o controversias cristológicas acarrearon derramamiento de sangre. Inclusive, el Imperio Romano, debido a que el emperador, desde Constantino en adelante, Constantino es el emperador que cristianiza el imperio, pues de Constantino en adelante el emperador se vuelve la autoridad en asuntos teológicos. O sea, es como si tuviéramos al presidente de los Estados Unidos o al gobernador de Puerto Rico diciendo, no, la iglesia tiene que creer esto, ¿verdad? Pero eso fue lo que se dio históricamente en ese momento. Ahora, en medio de todo esto surgen no solamente Nestorio, surgen otras personas que están tratando de explicar eso que llamamos la comunicación de propiedades en las dos naturalezas de Jesús. Entre ellos tuvimos, por ejemplo, un Apolinario. Apolinario sostuvo que el lugar del alma humana, ese ser racional, era tomado por el logos. Usted sabe que Juan menciona, la traducción menciona verbo, pero el término que se usa es que en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y ese logos era Dios. Y el versículo 14 menciona que ese logos o ese verbo habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria. Pues él decía, no, pues mira, la parte humana racional la sustituyó el logos, pero fue declarado herejía en el 381 en el concilio de Éfeso. Ahora, hubo otro hombre llamado Eutiques, y Eutiques sostuvo que habían dos hipostasis, ¿verdad?, que se juntaron, o dos manifestaciones que produjo lo que se conocía como el monofisismo. Y obviamente estoy tocando por encimita porque el tiempo no nos da, sino tendríamos que dar una clase de historia del pensamiento cristiano que sería como 3 horas y pues no tenemos el tiempo. No, ahí se pueden ir a mispa. Sí, no, y quiero hacer una recomendación. A quien le interese indagar un poquito más en el tema, hay una fuente literaria y lo citamos aquí porque parte de la información lo sacamos de ahí. Y es la obra que hizo el autor Justo González, conocida como La Historia del Pensamiento Cristiano. Si usted quiere apelar un poquito más allá, pues puede consultar esa fuente. Ahora, también hubo otro llamado Cirilo, que Cirilo fue enemigo
de Nestorio. O sea, a nivel teológico, Cirilo le hizo la guerra. Pero Cirilo, fíjate, sostuvo que la naturaleza divina era como el océano. ¿Usted sabe? El océano es inmenso. Pero que la naturaleza humana era como una gota de vinagre en ese vasto océano. O sea que si hablamos de herejía, pues lo que sostuvo Cirilo era más herético que lo que sostuvo Nestorio. ¿Ok? Ahora, Nestorio, que el mismo Justo González, se hace la pregunta si Nestorio realmente fue un hereje. Pero ¿qué pasó? Nestorio venía de la escuela de Antioquía, la escuela antioqueña. Así que tenemos por un lado los romanos, tenemos a un lado los alejandrinos, y viene Nestorio, que representa la escuela antioqueña. Entonces, pues este fue como el chivo expiatorio. O sea, todo el mundo está enredado con diferentes explicaciones. Lo de Cirilo, si lo analizamos bien, es herético. Pero usted sabe, como dicen por ahí, el enemigo de mi enemigo, ¿verdad?, es mi amigo, y por ahí rompe la cosa. Pues se fueron por la situación política y buscaron ¿verdad?, a atrapar a Nestorio con su posición. Pero ¿cuál fue la posición de Nestorio? Nestorio enseñó lo que conocemos como la postura logos hombre, que es la postura que enseña que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Que si la analizamos bien, esa es la postura que la iglesia enseña hoy. ¿Ok? Pero, ¿qué sucedió? Que primero el término teokokos. ¿Qué significa teokokos en griego? Eso fue un término utilizado para aplicárselo a María, que significa la portadora de Dios, o algunos han dicho la paridora de Dios. Entonces, él sugirió que el término teokokos se cambiara por cristokokos, o sea, la portadora de Cristo. Pero ¿cuál fue el problema de Nestorio? Que Nestorio quiso dar tantas explicaciones y quiso ser tan detallista y quiso cubrir cada área, que complicó entonces la situación, ¿verdad? Y eso no le ayudó, adicional de que él era muy ferviente en su defensa, como los puertorriqueños. Usted sabe que los puertorriqueños pentecostales somos muy fervientes, y cuando predicamos parece que estamos peleando, pero no, es que defendemos con pasión lo que creemos. Amén. Pues esa efervescencia de Nestorio le jugó en contra, y sus enemigos teológicos pues pusieron en su boca cosas que él no había dicho. O sea, cuando se confirma y cuando se indaga y se estudia a detenimiento lo que sucedió, pues mire, después le preguntaron, mira, ¿tú dijiste esto? Y él dijo, no, es que eso no fue lo que yo dije. Y entonces pusieron expresiones que Nestorio no había dicho, ¿verdad? Y esto es importante porque a veces repetimos como el papagayo y decimos, pues Nestorio fue un hereje, pero ok. Hay muchos que fueron considerados herejes y hoy sus posturas son reafirmadas por la iglesia. Exacto. Que en ese sentido hay que tener cuidado con estos personajes históricos y hay que analizar las cosas de manera más objetiva. Ahora, quiero tocar entonces la primera pregunta. O sea, ¿acepta la iglesia el asunto del teokokos? Ok. La expresión teokokos, que se puso muy de moda en esa época, Nestorio mismo consideró que era una expresión demasiado atrevida, porque lo que está diciendo es que María portó a Dios. Pero si analizamos bien y con detenimiento, Dios es un ser infinito. Amén. Entonces, esa expresión del teokokos, aún los eruditos de hoy lo reconocen como una píldora venenosa. ¿Por qué? Porque si usted dice que sí, pues entonces distorsiona la humanidad de Cristo. Exacto. Pero si usted dice que no, pues entonces niega, por otro lado, la divinidad del Señor. Entonces, por esa razón, y quiero apelar a los eruditos de hoy, estuve investigando. Mire, los eruditos de hoy, después de todos estos concilios, después de todos estos debates, ¿sabes qué? Tienen sus reservas. Y no se atreven a decir lo que toda esta gente dijo. O sea, los eruditos modernos de hoy dicen, mira, esto pertenece a los misterios de Dios. Así que decir si María es el teokokos, si no es el teokokos, si es el cristokokos, mire, lo que sabemos es que el Dios infinito,
creó al ser humano finito y que el Dios infinito tomó forma finita. Amén. ¿Ok? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo se dio la comunicación de propiedades? Pues mire, eso es algo que solo está en la mente y en la potestad y en el conocimiento del Señor. Amén. A veces pecamos, como yo digo, por presunción intelectual y pensar que hay cosas que podemos explicarlas de manera tan sencilla. Mire, la encarnación, con todo lo que eso implica y la comunicación de propiedades entre las dos naturalezas, pues mire, eso es algo que pertenece a los misterios del Señor. Amén. Así que si los eruditos que saben más que nosotros dos, Laurán, reconocen en humildad que mira, esto se escapa ante nuestra comprensión y el que lo podamos explicar de manera tan sencilla, pues yo creo que entonces nosotros también, que somos, ¿verdad?, cristianos de a pie, como decimos por ahí, pues mire, tenemos que entonces también callar y decir, pues mire, Señor, te seguimos sirviendo, sigue siendo nuestro Dios. Son cosas que corresponden a la mente infinita del Señor. No podemos pretender en una mente finita y menos en una hora de programa explicar algo que ni la misma Biblia, mire, ni Pablo, ni el apóstol Pablo se aventuró. O sea, Pablo habló un poco de la kenosis, pero Pablo mismo lo dejó, mire, llanito. O sea, ni el mismo apóstol Pablo, y yo no me considero mayor que Pablo, se atrevió a meterse en ese tema. Así que esa es la contestación que damos, ¿verdad?, a esta pregunta. Y que hay que ver lo que realmente es importante de todo esto, que es el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Ok? Lo importante de que si Jesús es mitad o es mitad hombre, mitad divino o es 100% y 100%, lo importante es que nació, que sirvió a la humanidad, que murió por nosotros, resucitó y nos dio salvación y vida eterna. Eso es lo importante. Muy bien, amén. Así que esperamos, ¿verdad?, la persona que hermano que nos hizo la pregunta, pues haber por lo menos, ¿verdad?, llenado esa necesidad de, ¿verdad?, de esta curiosidades explicación. Que son buenas, porque es bueno también saber cómo es que ha ido también desarrollándose todos estos pensamientos, ¿verdad?, hasta nosotros disfrutar de lo que tenemos hoy día. Muy bien, y creo que ahora tenemos una pregunta que apela a Judas, al libro de Judas. Vamos a ver. Ok, ¿por qué disputaban Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés? Esto está en Judas 1, capítulo 9, versículo 12. No, sería Judas 1, versículo 9. Ajá. Bien, porque Judas tiene solamente un capítulo. Pues mire, vamos a leerlo. Si usted va a Judas, verso 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bien, vamos a tomar, ¿verdad?, varios puntos aquí en esta pregunta. Primero, que la mención que hace el verso 9 de Judas es única en toda la Biblia. O sea, de Génesis a Apocalipsis, obviamente en el Nuevo Testamento no se hace alusión, ni en Deuteronomio no se hace alusión sobre esto. Ahora, también quiero dejar claro, porque a veces nosotros nos vamos por la tangente o en los temas secundarios del tema principal que nos está tratando de explicar el autor bíblico. Y es que el tema principal del pasaje es el asunto sobre la blasfemia de las autoridades superiores, entiéndase, los seres angelicales. ¿Por qué? Porque había un problema en la iglesia de que había gente que se atrevía a proferir, ¿verdad?, y hablar de los seres espirituales, de cosas que no conocían. Entonces, se usa el ejemplo, ¿verdad?, del relato de Miguel, que no se atrevió a que, teniendo mayor poder que un ser humano, a proferir palabra de maldición contra Satanás. Ahora, para que entendamos un poquito sobre Miguel, Miguel es identificado como arcángel en este libro, pero en el libro de Daniel es presentado como el príncipe que protege al pueblo de Dios, específicamente Daniel capítulo 12. También
en este caso, pues se ve esa disputa, porque se habla de una disputa verbal con Satanás, pero no se atreve a proferir esa expresión. Ahora, con relación al entierro de la figura de Moisés, según la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se utiliza la expresión y ellos enterraron. ¿Ok? O sea que hay más de una persona enterrando a Moisés. Y por otro lado, Filón de Alejandría, que fue un filósofo judío residente en Alejandría, dijo que Moisés había sido enterrado no por una sola persona, sino por manos no mortales, sino de ángeles. Que los ángeles enterraron el cuerpo de Moisés. Ahora, la tradición basada, tenemos ya unos minutitos, pero vamos rapidito por ahí. La tradición basada en el testamento de Moisés y en el libro llamado La Asunción de Moisés. Esto no está en la Biblia, me la hago la aclaración, pero es lo único que tenemos como fuente de tradición que se parezca a lo que dice Judas. Dice que cuando Moisés murió en la montaña, Miguel fue enviado a retirar el cuerpo. Cuando el diablo apareció, calumnió a Moisés y lo proclamó asesino. Dijo que Moisés era un asesino por haber golpeado al egipcio. Y el ángel, no tolerando la calumnia contra él, le dijo al diablo que Dios te reprenda. También en otro de los relatos de estas mismas fuentes dice que el diablo le dijo a Miguel que Dios le había mentido a Moisés al llevarlo a la tierra en la que juró que no entraría. ¿Ok? Y que el diablo se resistió y que el cuerpo de Moisés, Satanás lo reclamó diciendo que él era el dueño de la materia. Y como él era el dueño de la materia, que ese cadáver le correspondía a él. Y que entonces el arcángel Miguel le respondió que el Señor de los espíritus de toda carne te reprenda. Así que estas son las fuentes o las tradiciones que sostienen la expresión que utiliza Judas, porque no hay otra expresión bíblica que haga mención a esto. Así que esperamos, ¿verdad?, haber cubierto la duda de nuestros hermanos oyentes con relación a este tema. Bueno, el tiempo se nos ha ido rápido, Dalván. Sí, se nos quedó una en el aire, pero la vamos a tocar la semana que viene. Así que pendiente. Así que, pero no nos queremos ir de este espacio sin nuevamente invitarles a todos los hermanos, a todos los amigos, pastores, compañeros, mándenos sus preguntas, porque posiblemente la duda o la inquietud que usted ha escuchado puede ser la duda de alguien más. Así que envíenos sus dudas y sus preguntas a nuestro correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com, en su contexto 96.9 @gmail.com. Así que, Dalván, unas últimas palabras antes de despedirnos. Muchas bendiciones. Se me olvidó saludar a la profesora María Teresa Velázquez. Bendiciones también a ella y a todos nuestros hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y vamos a ver qué nos trae el próximo capítulo. Eso es amén. Texto sin pretexto. Así que buen fin de semana a todos. Así que, pues de esta manera nos despedimos de este espacio de tu programa, El Texto Sin Pretexto. Así que te esperamos la semana próxima con más pasajes de la Escritura y con más preguntas de cada uno de ustedes en este espacio maravilloso. Así que la gracia y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.